¿Qué tal, riders? Bienvenidos de nuevo al canal de Máximo Moto. Poneros bien a gustito porque el vídeo de hoy os va a gustar un montón. Si la semana pasada hablamos del RPH 11 de la marca HJC, hoy tenemos el RPH 1, el casco tope de gama. Así que, lo dicho, poneros bien a gustitos, poneros en el sofá de tranquis y ahora vamos a ver sus características. Así que dentro intro. Bueno, riders, pues aquí tenemos el casco HJC RPH 1 modelo Austin, ¿vale? Está basado en el GP de las Américas, muy conocido. Y bueno, básicamente este casco, este modelo, el RPH 01, es un casco que se ha estado invirtiendo muchísimo tiempo, muchísima tecnología para mejorarlo. Es un casco que viene de la influencia de los mejores pilotos tanto del World SBK como de MotoGP y de los ingenieros de HJC, así que delante de nosotros tenemos un pedazo de casco tope gama de HJC y que vamos a ver sus características principales como siempre vemos en nuestro canal. Pues vamos a empezar viendo un poco lo que es la pantalla. Tenemos una pantalla que se ha mejorado respecto al casco anterior, tenemos un gran ángulo de visión en esta nueva pantalla y un cierre que ha cambiado respecto a la versión anterior, en el que teníamos un cierre y una apertura que dejaba que el casco se quedara hermético en la parte central, y ahora se ha modificado y se ha puesto en el lateral. Suponemos que es más cómodo levantarlo con la mano izquierda desde un lateral que desde el centro, pero bueno, sigue teniendo una pestaña para asegurarnos que la visera se queda totalmente cerrada, ¿vale? Como podéis ver, estoy haciendo un montón de fuerza. Imaginaos que vamos a 200 y pico en un circuito, pues esto lo que impide es que la visera se pueda levantar y al final pues nos está protegiendo de la climatología también, de que nos entren bichitos, etcétera. Por supuesto, esta pantalla no viene incluida como accesorio en la caja. Tenemos una visera transparente, la visera ahumada se tiene que comprar aparte, pero lo que sí que viene incluida es el pin lock que tenemos instalado ya dentro y el tear off preparado para entrar a pista y poder quitarnos el tear off en caso de necesitarlo. Por supuesto, viene la preinstalación ya hecha, y algo que nos ha llamado mucho la atención es la forma de el anclaje que tiene esta nueva visera para ser cambiada. En la versión anterior ya era muy fácil y en esta, si cabe, es aún un poco más fácil cambiar de una visera a otra sin necesidad de utilizar ninguna herramienta. Por supuesto, la pantalla del RPH 1 es una pantalla antiarañazos y además nos protege un 99% contra los rayos ultravioleta. En cuanto a lo que se refiere a la calota, ¿vale? Lo que nos protege la calota exterior de este casco, sigue apostando por la tecnología PIN Plus, y es una tecnología que básicamente utiliza lo que es la fibra de vidrio y la fibra de carbono. En este caso en concreto, con este modelo, se ha mejorado esta tecnología permitiendo reforzar todo lo que es la calota y que sea más resistente hacia los impactos. Algo diríamos que es negativo o que a nosotros no nos acaba de gustar es el peso. Entendemos que al ser un casco con homologación 2206 y además homologación FIM, que después hablaremos de ella, pues al estar más reforzado, entendemos que los materiales pesan, ¿vale? Entonces este casco, el RPH 11, pesaba unos 1250 gramos aproximadamente en una talla S como es esta, y ahora vemos que pesa unos 1500 gramos. Entonces, a pesar de que es un casco totalmente circuito, pero que también se puede utilizar para calle, vemos que se ha incrementado un pelín el peso. Eso no deja de decirnos que, bueno, sigue siendo un casco muy ligero, ¿vale? A día de hoy no es un casco que pese, pero tened en cuenta que en este casco, en la caja, sí que viene incluida un alerón o un spoiler bastante grande, y eso va a hacer que se incremente tanto el tamaño o el volumen del casco como el peso, pudiendo pues aumentar unos 100-150 gramos aproximadamente. En este caso no lo hemos puesto, pero que sepáis que el alerón sí que viene incluido en la caja. La visera ahumada no viene incluida, pero sí que viene alerón, el tear off y el pin lock. Por supuesto, un cubre barbilla y un cubre nariz, ¿vale? La naricera o el cubre nariz sí que vienen incluidos.
pues no deberíamos de dejar de lado lo que son el tema de las ventilaciones. Es un casco que, bueno, según nos comentan desde HJC, ellos mismos tienen un túnel de viento propio, así que este casco ha pasado por toda la ingeniería y tecnología de túnel de viento, ha sido realmente estudiado para ser mejorado aún más si cabe que el modelo anterior. Tenemos varias aperturas o entradas de aire. Si nos vamos a la parte de la calota de arriba, tenemos 3 entradas de aire, ¿vale? Hemos sustituido o han sustituido las ruedecitas que teníamos en el modelo anterior por 3 entradas más prominentes, más grandes, con lo cual pues, va a generar una mayor evacuación de lo que es el calor o de la humedad. ¿Vale? Aquí tenemos el cierre. Después también en la parte frontal tenemos 2 aperturas, 2 mecanismos de apertura, que lo que decía, van a hacer que el aire entre por aquí, suba por la parte de arriba, y si nos vamos a la parte trasera vemos que en el spoiler que ya viene integrado, tenemos una salida de aire bastante grande, con lo que todo el calor generado en un circuito pues va a poder ser extraído de una forma muy eficiente. Oye, pues también nos toca hablar, como siempre, un poco de lo que es la homologación. Como sabéis, en el año 2023 ha entrado la homologación 2206 y en este caso, este casco, por supuesto, tiene la homologación 2206, que es una homologación más restrictiva de la que ya había antes. Ahora ya no se analizan los puntos de impacto concretos, sino que se dan al azar. Por tanto, todas las calotas de los nuevos cascos están mucho más reforzadas que los cascos que tenían una homologación 2205. Aparte, en algo que nos llama mucho la atención y que nos gusta es que lleva homologación FIM. La homologación FIM en este casco, por ejemplo, la podemos encontrar aquí dentro, ¿vale? Que lleva un QR y en el que vamos a poder ver que lleva el logo de FIM, que es la Federación Internacional de Motociclismo. Este casco ya es seguro de por sí porque lleva la 2206, pero aún es más seguro porque con él tendríamos permiso para poder entrar en cualquier circuito nacional o internacional y competir a nivel profesional. Así que, oye, esto pues es lo máximo a lo que puede aspirar en cuanto a protección y seguridad un casco hoy en día. Bueno, pues ya hemos visto algunas de las características de este casco, pero no nos podemos olvidar de algo muy importante, que es la parte del interior. ¿Vale? En la parte del interior tenemos un material que se llama Silver Cool. Por supuesto, tenemos un material que es muy cómodo al tacto. Cuando nos lo ponemos en la cabeza se siente muy agradable, se adapta muy bien a la forma de cualquier tipo de cabeza, que eso es muy importante. Además, en este casco en concreto se pueden utilizar las gafas para aquellos pilotos o moteros que llevéis gafas, que sepáis que os caben y se pueden meter dentro. Y por supuesto, pues la calota interna, toda la parte del interior se puede desmontar, se puede lavar, es antialérgica, antibacteria. Y bueno, pues respecto al casco anterior, vemos que han desaparecido 2 reflectores que tenían aquí, pero seguimos teniendo, por supuesto, obvio, los extractores de emergencia, que ya sabéis que nos ayudarán en caso de accidente a retirar el casco, ¿vale? No debemos olvidar que también tenemos una doble villa, ¿vale? Que es el cierre obligatorio para entrar en circuito. Y poco más. No sé, ¿qué opinaréis vosotros de este casco? A nosotros nos parece increíble. La gráfica de GP Austin, el de Américas, es brutal. Creo que es uno de los cascos más bonitos que he visto en mi vida, y mira que he tenido muchos cascos. Y poco más que decir, no sé, chicos, si lo tenéis, si estabais esperándolo, que sepáis que lo tenemos en nuestra web y en nuestras tiendas, este modelo, ¿vale? Porque cada modelo varía el precio en función de la gráfica. Tiene un precio de 902 euros con 41 céntimos. Al final esto es el tope de gama de HJC, es un casco que se ha estado esperando muchísimo tiempo, se ha invertido mucho en tecnología, aerodinámicamente es increíble, es decir, lo he podido probar en circuito, la verdad que evacúa muy bien todo lo que es el tema del sudor y el tema de la temperatura interna. A mí me parece brutal, o sea, es increíble este casco. Le falta el spoiler, que lo añadiremos en otro vídeo para que lo podáis ver, pero bueno, básicamente este es el casco, el HJC RPH1 de la marca coreana. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya aclarado las dudas que pudierais tener.
Así que bueno, pues no os olvidéis de suscribiros, activar la campanita y darle un buen like. Si os ha gustado el vídeo, podéis dejar un comentario preguntándonos lo que sea, cualquier duda de este casco o de cualquier accesorio que tengamos en nuestra tienda, y os deseamos que paséis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre, mucho gas, riders.